que Dios estaba salvando a su pueblo, ¿sí? Lo saca de Egipto, saca 600,000 y en ese caminar hacen un becerro de oro, de oro, y lo empiezan a adorar, le empiezan a dar tributo, y ahí luego murieron 3,000. Dice que cuando Moisés bajó de allá de traer las tablas, dice que cada uno tuvo que tomar su espada y entrarle a su familiar y volarle la cabeza para que Dios, Jehová, fuera glorificado. Imagínate, Dios todo lo estaba haciendo para salvar a su pueblo, pero su mismo pueblo estaba muriendo. Ahora, ¿por qué estaban muriendo? ¿Será que Dios no es bueno, que Jehová no es bueno? No, Dios es bueno. Pero ellos estaban violando las leyes de Dios, las reglas de Dios. Y por cuanto ellos adoraron a un Dios que no era Dios, sino un Dios egipcio, y le hicieron tributo, le hicieron fiesta y todo eso, lo ensalzaron, Dios se molestó, y entonces el mismo pueblo tuvo que hacerle justicia al desobediente para poder glorificar a Dios y que la ira de Dios se calmara. ¿Sí? Era la desobediencia de ellos, que ellos no estaban de acuerdo con Dios, ¿sí? Y entonces se convertían en enemigos de Dios, y como dice la Escritura, que el que no reparte con él desparrama, tenían que desparramar por el poder de Dios, ¿sí? ¿Se imagina si ellos hubieran sabido tener conciencia de que no se tenían que poner en contra de su Criador, en contra de su Dios, y ellos, en vez de estar a favor de su Dios, estaban en contra de su Dios, y entonces le tenía que poner la autoridad y el juicio a ellos mismos? Está la cosa tremenda, ¿verdad que sí? O sea, yo lo leo y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que se perdieron si iban con Dios y Dios habla, hermano? Nomás que a veces nosotros no le hacemos caso, pero Dios habla porque por medio del Espíritu somos espirituales. Cuando a usted le viene una cosa buena a su mente, créame que sin dudarlo, Dios se lo puso para que lo haga. Cuando a usted, a mí, a cualquiera de nosotros nos viene a la mente algo malo, algo incorrecto, créame que fue el diablo que lo puso en nuestra mente para que lo hiciéramos. Porque así se comunica, bien por pensamiento o bien audiblemente, pero 100% casi siempre se comunica por la mente, porque es espiritual. Nosotros somos seres espirituales que bien nos mueve el enemigo o bien nos mueve Dios. Por eso siempre en todo lo que pensamos tenemos que meditar si es Dios que está en el pensamiento o es el chamuco que está en el pensamiento. Tenemos que ser cuidadosos, y a veces nosotros no somos cuidadosos, la verdad. Nosotros andamos como los niños y hablamos rápidamente cualquier cosa. Y antes de hablar es meditar lo que voy a hablar. Meditar para darme cuenta si es Dios que quiere que yo hable o es el enemigo que quiere que yo hable. Usted sabe lo que le pasó a Pedro. Pedro cometió muchos errores, porque era como nosotros, no sabía discernir entre los pensamientos, entre sus mismos pensamientos, lo que iba a hablar, y lo hablaba, ¿sí? Cuando dice que sacó a Jesús hacia afuera para reconvenirle que no dejara matarse y todo eso, y Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué no pusiste tu mirada en las cosas de arriba? Y pusiste tu mirada en las cosas terrenales, Pedro. ¿Sí? Pedro no entendía, hermano. Pedro, así Jesús le decía que él iba a morir por el mundo entero y por ellos. Él no podía entender, ni lo que él pensaba, podía analizar si era Dios que le ponía eso en la mente o era el enemigo. Otra ocasión, por eso Jesús le tuvo que decir: hazte un lado, Satanás, porque pues tú me eres tropiezo. Pero si Dios lo escogió para ser un apóstol, ¿qué estaba pasando con Pedro? Lo que estaba pasando con Pedro, que él no sabía discernir en sus pensamientos para hablar, si hablaba a Dios o hablaba al diablo. Y el diablo estaba presto para operar a través de Pedro. Él estaba
facilita. Digo, yo ahorita me ensarto en Pedro y hago hablar a Pedro y desvivo a Jesús para que Jesús ya no vaya a la muerte y esto no se salve. Pero Jesús sabía distinguir las palabras de cada quien y los pensamientos de cada quien, de quién venía. ¿Ve qué lindo es Dios? Hermanos, ¿se imaginan un Jesús que aún hasta los pensamientos sabe de quién son? Si son de Dios o son del diablo. A Jesús nadie lo podía engañar. Y hasta el día de hoy, a Jesús nadie le puede engañar, hermano. Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestro corazón completamente, aún hasta lo que está oculto en nuestros corazones, que nosotros no decimos, que lo que está en nuestra mente, cuando vamos a hablar y todo, Jesús lo sabe todo de nosotros. Nosotros no conocemos tanto de Jesús, pero Él sí conoce bien de nosotros. Amén. Y Él sabe cuando nosotros vamos a pecar. Él sabe cuando estamos pensando mal de alguien. Él lo sabe. Nosotros, a veces nosotros mismos nos damos cuenta, no, es que fulano. Pero a veces no nos corresponde hablar ni del fulano, ni de la fulana, al último, ¿sí? Sino a Dios. Pero ¿cómo podemos aprender tantas cosas como ellos, ¿sí? Tenían que aprender. Así nosotros también tenemos que aprender el día de hoy. ¿Y de quiénes vamos a aprender? De ellos. De ellos, y con ellos vamos a alcanzar a tener siempre más discernimiento, más razonamiento entre lo bueno y lo malo, y en lo que tenemos que hacer y no lo tenemos que hacer. Incluso que Dios nos hace sentir y nos habla que hoy muchas las veces estamos iguales. Muchas las veces estamos iguales porque muchas de las veces vemos que la Escritura dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Nosotros queremos hacer igual que ellos, como ellos lo quieren hacer. Que nosotros, en pocas palabras, no directamente, pero sí estamos poniéndonos en contra del mandamiento de Dios. ¿Sí? Digo, no directamente como ellos, que era directamente, pero sí indirectamente, con el hecho de saber que lo tenemos que hacer y no lo hacemos, ya nos estamos poniendo también en contra de Dios. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Jesús estuvo con ellos, y en vez de ellos apegarse a Jesús, creerle a Jesús, caminar con Jesús, se pusieron en contra de Jesús. Y desde ahí vino un problema grandísimo hacia ellos. Problema grande. Que ya Jesús estaba aquí para salvarlos, para que se acabara todo el asunto y hubiera un reino para siempre. No pudieron entrar. No pudieron entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Por desobediencia. No pudieron. Entonces, vamos a leer un poquito, ¿sí? Verso 24. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús echaba fuera los demonios, ¿qué era lo que ellos decían y murmuraban? Que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú. ¿Sí? Ellos no estaban felices de que, pues si, hermano, ¿a poco nosotros nos vamos a poner felices de que alguien endemoniado quede en paz? ¿Verdad? Claro que vamos a estar felices porque ese endemoniado le hace daño a la sociedad, le hace daño a todo su alrededor donde vive, y donde quiera que va pasando va haciendo daño, ¿sí? Y muchos hasta arriesgan la vida por un endemoniado. Pero ellos, en vez de estar felices y estar de acuerdo con Jesús, del lado de Jesús,
solamente buscaban murmurar y hablar mal de Jesús. ¿Sí? 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, fíjense, no era audible la voz, sí, pero dice que Jesús estaba sabiendo los pensamientos de ellos, lo que estaban murmurando, lo que pensaban y todo lo que decían de él. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sí? Fíjense lo que les enseñó. ¿Ok? Démonos cuenta, o sea, todo reino dividido no puede permanecer. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta es la iglesia del reino de Cristo Jesús, aquí en San Antonio, Texas, nosotros estuviéramos divididos en lo que aquí se enseña? ¿Qué pasaría? No permanecemos. O sea, no vamos a permanecer como iglesia, hermano. O sea, nosotros nos vamos a derrumbar desde adentro de nosotros. O sea, desde adentro de nosotros nos haríamos pedazos y esta iglesia no llegaría a la boda del Cordero. ¿Sí? Es cierto. No llegaría. Entonces, aquí está hablando de muchas cosas, ¿sí? Entonces, ellos por eso no pudieron, porque ellos se dividieron. Ellos empezaron a estar en contra del Mesías, en contra del Maestro, en contra de Jesús. Entonces, no pudieron por eso ellos entrar a ese reino, ¿sí? La paz estaba ahí para entrar y recibir la paz, pero no pudieron recibir la paz de Jesús, entrar en el gozo de Jesús, entrar en el reposo de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Igual una iglesia cuando se divide y unos creen una cosa, otros creemos otra cosa, no vamos a poder lograrla, sino que la iglesia va a terminar desboronándose, unos corriendo por un lado, otros por otro lado, como la Torre de Babel, y no vamos a poder continuar. Y ahora los que estén en contra de la palabra de Dios, o sea, no van a poder entrar tampoco al cielo. ¿Sí? No van a poder entrar. Entonces se requería que hubiera una unión, una unidad firme. Cuando Jesús vino a ellos, ellos tenían que tener una unidad firme con Jesús. Y no la tuvieron. ¿Sí? No la tuvieron, sí. Si en una casa, en la casa empieza a haber problemas entre padre y madre, primero que nada, porque son la cabeza de la casa, es padre y madre. Pero si ellos mismos dos no llevan un buen control en su hogar, ese hogar se desbarata. Ese hogar no puede seguir adelante. Ese hogar tarde que temprano va a terminar desbaratado. ¿Sí? Y si los hijos ya están grandes y los hijos tampoco cooperan y los hijos no ponen de su parte obedeciendo a su padre y a su madre, esa casa también termina desbaratada. Y se desbarató desde adentro de ella. Todo se desbarata desde adentro. Nada se desbarata de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque cuando nosotros colapsamos primero de adentro. Porque todo empieza en nuestra mente. Empieza en nuestra mente, empieza en nuestro corazón, y entonces nosotros, por eso a veces podemos colapsar, porque nos derrumbamos desde adentro. Desde adentro de nosotros mismos nos empezamos a hacer daño y entonces podemos caer. Amén. Amén. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer? ¿Cómo permanecerá su reino? Dice, si Satanás mismo echa fuera a Satanás, ¿cómo va a permanecer el reino de Satanás? Tampoco podría permanecer, dice.
Dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Sí? Ellos, dice, ellos serán vuestros jueces de ustedes. Dice. ¿Sí? Ellos murmuraban y decían que Jesús echaba fuera los demonios por Beelzebú. ¿Sí? Que en vez de estar a favor de Jesús, estaban en contra de Jesús y se habían metido en problemas. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces le digo, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Ellos esperaban ese reino estaba ahí, pero ellos no creían que Jesús echaba los demonios fuera por medio de Jehová de los ejércitos, por el Espíritu de Dios. Ellos no lo creyeron y se pusieron en contra de él y entonces colapsaron, cayeron. ¿Sí? Es como si nosotros empezáramos a dudar que Dios está aquí con nosotros. ¿Sí me entienden? Que nosotros dudáramos que Dios es el que nos tiene aquí en este lugar y el que nos guía. Que empezáramos a dudar que lo que se hace aquí no se hace por mandato de Dios. Entonces nosotros empezaríamos a tener problemas ¿con quién? Con Dios. O sea, con Dios, igual así como ellos tuvieron problemas con Dios. ¿Sí? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Dice, ¿cómo? Dice, ¿cuándo ustedes han podido hacer esto? En pocas palabras le digo, ¿ustedes cuánto han podido hacer esto? Nunca. Nunca han podido echar fuera un demonio ustedes. ¿Sí? Mas sin embargo yo vengo por el Espíritu de Dios, dice, ato al enemigo, al demonio que está dentro y lo echo fuera y de allí saqueo su casa. Saco todo lo malo que había en la casa, la limpio. La limpio, la dejo bien bonita, bien hermosa para que esta casa dé frutos. Pero en pocas palabras dice, ustedes están desechándome. En vez de ponerse a mi lado, ustedes no quieren recoger conmigo las ovejas perdidas de Jacob. ¿Sí? Dice, el que conmigo no recoge, pues va a tener que desparramar, va a tener que caer al suelo. Dice verso 31. Dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Imagina, esa es la blasfemia que a nadie se le puede perdonar. Aún conozca de Cristo, no conozca de Cristo, no se le puede perdonar si blasfemó en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dice, no, es que esto lo hacen por medio de Satanás. Entonces hay que tener cuidado que uno no se vaya a meter en problemas. ¿Sí? Porque ellos por eso se metieron en problemas, porque era Dios el que estaba haciendo la obra y ellos decían que era Satanás. Y ellos entonces ya no podían tener chance de recibir la salvación. Por esa sencilla razón, Israel no se le acabó su oportunidad en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra para ellos entrar a la salvación. No voy a decir que a todas las 12 tribus de Jacob, pero la mayoría de todos los que se pusieron en contra de él, y aún los hijos de ellos no pudieron entrar. No pudieron entrar por esa razón. Dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Dijo, ni en este, ni en el venidero. Entonces, todo esto me llama la atención porque ¿quién lo está diciendo? O sea, todo esto lo está diciendo el Hijo de Dios. No lo está diciendo ningún extraño, lo está diciendo Jesús mismo, lo está diciendo, sí. Él mismo está diciendo, hablando de los juicios, de todo lo que le iba a venir al pueblo de Israel por no haberlo recibido. Sí, lo más normal y correcto es que cuando nosotros venimos a Cristo, cambiemos de adentro hacia afuera. Amén. Que cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestra mente, bendito sea el Señor, ¿sí? Para que podamos lograrla, ¿sí? Cambiar de adentro para afuera, ¿sí? Bien, vamos a ver si lo entendemos mejor. Voy a regresar donde mismo, así que póngale, si quiere ir conmigo a donde yo voy, no pierda donde estamos en el libro de Lucas, ¿ok? Voy a leer Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, ¿ok? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, renovados en el entendimiento. ¿Sí? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio, tanto por dentro como por fuera, una mente renovada, un corazón renovado, todo renovado de adentro y terminando afuera, ¿sí? Afuera, ¿sí? Un sacrificio de este cuerpo. Porque a veces este cuerpo, menos en este tiempo de calor que hay, que quiere andar medio desnudón, ¿va? Entonces este cuerpo hay que traerlo bien, someterlo, sacrificar el cuerpo. Sacrificar a veces hasta nuestra lengua porque viene mal acostumbrada, hay que sacrificarla a que hable bien correctamente como tiene que hablar. Amén. Entonces ellos tenían todo ese trabajo, bendito sea el Señor, que hacer y no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque nunca habían sido ellos diferentes, siempre habían sido sanguinarios, ¿sí? Porque estaban bajo la ley de Moisés, y bajo la ley de Moisés, si su hijo de ellos desobedecía, lo tenían que matar a piedrazos, ellos mismos a su hijo. Si cualquier otro faltaba la ley, ellos mismos tenían que matarlo, mataban entre ellos mismos a piedrazos, y como sea, se hacían justicia ellos mismos. Entonces pues así estaban por dentro, pero ellos tenían, al venir Jesús, tenía que haber un cambio, pero no había cambio. Dice el verso 40 de Lucas capítulo 11, le dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Fíjate, ¿cómo le dice el Señor Jesús? Necios. ¿Cómo eran ellos? Necios. Sí. Verso 41. Pero dar limosna de lo que tenéis, dice, y entonces todo será limpio. O sea que si daban limosna de lo que tenían, todo estaba limpio. ¿Sí? Pero si no daban limosna, entonces no estaban limpios. ¿Sí? Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis, dice, por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Fíjate la pregunta que le hizo un escriba. Los escribas, ellos conocían toda la ley, porque eran escribas de la ley. Ellos escribían la ley de Moisés y se la sabían toda de memoria, a pie de puño y letra. Y él le dijo: ay de vosotros también, dice, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Fíjate lo que le digo. Hay de vosotros, dice, que cargáis a los hombres, dice, ¿sí?, con cargas pesadas, y aún ustedes ni con un dedo las pueden tocar. Dice: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo, dice, que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Entonces ellos también, Jesús también a ellos les halló problemas, porque ellos estaban igual que sus padres también, y entonces ellos iban en la misma condena igual que sus padres, ¿sí? Todo se había ido de generación en generación, se imagina. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran aceptado a Jesús? No hubiera habido necesidad de seguir en condena, hermano. Israel ahorita no estuviera teniendo los pleitos que tiene allá. Desde entonces se hubieran acabado sus problemas. Seguro que nosotros no hubiéramos existido ya, pero ellos no tuvieran problemas para nada. Y ellos siguen teniendo problemas porque les faltó conocimiento, porque a ellos les faltó conocer más, y por eso hasta el día de hoy Israel está en problemas todavía, está en problemas. Y va a llegar el día que todos le van a dar la espalda a Israel, pero por lo mismo, porque eso se tiene que cumplir, porque hasta el día de hoy la mano de Dios está extendida todavía sobre Israel para castigar a Israel por su desobediencia, hermano. Pero eso se hubiera acabado. Ahora todo esto lo leemos para que nosotros hagamos conciencia, hermano. Nosotros hoy en día, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nosotros hagamos conciencia de que tenemos que ser cuidadosos, que estemos caminando bien con Jesús, hermano. Que estemos de acuerdo con Él en su escritura, en sus enseñanzas que Él nos ha dejado, que nosotros estemos de acuerdo con Él y nos esforcemos a caminar con Él, para que no nos vaya a suceder lo que le sucedió a Israel, porque lo que le sucedió a Israel nos puede suceder también a nosotros. Nosotros no estamos expuestos a que no nos vaya a suceder, también nos puede suceder a nosotros, ¿sí? De igual como le sucedió a ellos, también a nosotros nos puede pasar si nosotros tampoco damos la medida. Mateo 23, verso 30, lea conmigo.
y decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eran hijos de aquellos que mataron a los profetas, de aquellos que se pusieron también en contra de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? Que ellos también, fíjense, estaba la gracia estaba delante de ellos, hermano. ¿Se da cuenta? Porque Jesús es la gracia que vino para salvar al mundo. Y ellos enfrente de la gracia y no entraron en su gracia, no entraron en su reposo. ¿Ven lo que le dice Jesús? Que ellos iban al infierno. ¿Sí? Y ellos están diciendo, si nosotros hubiéramos estado aquí, no hubiéramos consentido lo que nuestros padres hicieron. Fíjense lo que estaban diciendo ellos. O sea, siempre en pocas palabras, como que estaban en desacuerdo con lo que los padres habían hecho. Pero Jesús conocía sus corazones. Conocía sus corazones, ¿por qué? Porque no estaban a favor de Jesús. ¿Sí? Entonces ellos quisieron acomodar las cosas, pero con Jesús no pudieron acomodarlas. Dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Dice, son igualitos que sus padres. ¿Sí? ¿Se imagina a veces cuando nosotros venimos de nuestra descendencia, hermano? Si no llegásemos a lograr un cambio 100% delante de Jesús, ya como hijos de Jesús y seguidores de Jesús. Porque por genética traemos las costumbres de nuestros padres. Y si no llegáramos a soltar todo eso, nos perderíamos, ¿verdad? Ellos no habían logrado soltar todas las costumbres de su padre. ¿Sí? Dice, serpiente, le dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío, dice, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías. Dice, ¿a quién matáis? Dice, entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Sí? Imagina, Jesús sabía que a todos los que iba a enviar después de él, los iban a matar. ¿Se imagina qué diría Pedro? No, Pedro no tenía entendimiento de estas cosas. Te aseguro que si Pedro hubiera estado ahí, de todos modos, Pedro no iba a entender, Pedro. Igual como nosotros a veces recibimos a Cristo y no entendemos que todo el que recibe a Cristo como Salvador tiene que padecer aquí también. Y no lo entendemos. ¿Sí? Así Pedro, ellos no entendían todo lo que él dijo, que iban a ser perseguidos, y todo lo que le iba a pasar a todos los que iba a enviar Jesús, ¿sí? Para alcanzar a los perdidos, que ellos mismos los iban a castigar, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos que, pues,
Pedirle mucho a Dios. Pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza para que nosotros podamos caminar con Él, podamos avanzar con Él. Bendito sea el Señor. Romanos 11:32. Lea conmigo. Ahora aquí es donde a nosotros se nos da la oportunidad de que entráramos nosotros. Nosotros como gentiles ya éramos desobedientes. Ya estábamos por ahí. Estábamos bajo promesa todavía, pero nos teníamos afuera todavía. Pero nosotros venimos bajo las promesas de Abraham, ¿sabía? ¿Sí sabía? Que nosotros los gentiles, no nomás Abraham fue escogido por Dios para escoger las 12 tribus de Jacob, que salieron de Jacob, no nomás para ellos. Dios le dijo a Abraham que Sara iba a ser madre de los gentiles, ¿sí? Así que también ya veníamos bajo la promesa que se le dio a Abraham para que Jesús también nos alcanzara a nosotros. Pero el asunto es que si estos se hubieran mantenido firmes y estos hubieran recibido a Cristo, nosotros, los gentiles, no hubiéramos tenido chance de tener una oportunidad de entrar para que el pueblo de Dios sea como la arena del mar, ¿sí? Porque como dice Isaías, el pueblo de Dios va a ser como la arena del mar, dice, y nada más con trabajo que damos nosotros, dice. Si Dios no nos hubiera dejado un remanente, hubiéramos venido a ser como Sodoma y Gomorra, dice. Nada más porque Dios nos dejó un remanente, dice. Entonces, hacíamos falta también nosotros, los gentiles, para que el pueblo de Dios sea como la arena del mar, y por eso hay que estar felices y contentos porque pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Le guste a Israel o no le guste? Porque a ellos no les gusta que ni le oiga a usted, un israelita, que no sea cristiano, decir que usted es del reino de Dios, que también es descendiente espiritual de Abraham. Se lo come a usted, se lo fusila en ese rato, sí. Créanme, porque son odiosos, son tremendos, ¿sí? Vamos, leemos. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿sí? O sea que tuvo que sujetar también a Israel en desobediencia para poder tener misericordia de nosotros los gentiles, de todo el mundo entero, para que todo aquel que oye de Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tenemos entrada al Padre por medio de Jesús. Él no hace acepción de personas. Dice 33, oh profundidad. Y esto nos lo dice a nosotros los gentiles, para que no nos vayamos a poner igual que Israel en contra de Dios, en contra de Jesús. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insoltables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nadie se puede poner en contra de Dios en lo que él está haciendo. Nadie. Que ponernos a renegar, pero es que fulano esto, que aquel grupo esto, que los otros esto, mucho menos en contra de Israel. Porque Israel tiene que ser salvo.
¿sí? Israel tiene que ser salvo así como nosotros hoy en día hemos alcanzado salvación. Hoy en día estamos luchando y caminando y esforzando esta carne a caminar con Dios para que no nos pierdamos, porque es un sacrificio en lo que hacemos con nuestra carne, porque a la verdad nuestra carne no quiere a veces, pero dice que hay que sacrificar la carne, sacrificio de la carne, que nosotros sometamos la carne a caminar con Dios para que podamos ser salvos, ¿sí? Sacrificar la carne, ¿sí? Verso 25. Entonces lo entendemos en el verso 25 y nos vamos a la casa, ¿va que sí? Estamos dando una pequeña reflexión nomás de las cosas que, o sea, de lo que está en este libro. ¿Sí? 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué dice misterio? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un misterio, hermano. Que a veces para entender esta Biblia está bastante difícil, le digo la verdad. Si el Espíritu Santo no nos guía en la lectura, nosotros podemos fácilmente, el enemigo nos puede extraviar del camino de Dios. Por eso es necesario que en la Escritura nos guíe uno que se llama Espíritu Santo, para poder entender y razonar con este libro y obedecerle a este libro. Tenemos que tener presencia del Espíritu Santo. Y le digo que aún teniendo presencia del Espíritu Santo, nos cuesta de todo modo a veces. Amén. Nos cuesta, ¿por qué? Porque esta carne es chiflada, hermano. Esta carne es lo más chiflado que puede haber. El espíritu está dispuesto luchando con la carne y la carne se jala para el otro lado. Pero como Dios es tan bueno, mire, que Dios es tan bueno que al que ama, corrige y azota y disciplina y luego estamos contentos. Gracias, Señor, pues sí me hacía falta, sí, una buena derrengada como a Jacob, que le tuvieron que derrengar acá la cadera y todo el tiempo anduvo rengueando, pero le fue para bien la derrengada que le dieron. Así a veces nosotros también, Dios nos tiene que someter por ahí tantito para que nosotros reconozcamos que Dios es Dios y caminemos con Dios. Porque si Él nos dejara sin corregirnos, nos dejara sin disciplinar, y si no queremos disciplinarnos, nos dejara sin azotar, pues ¿cómo llegaríamos a la boda del Cordero? Por eso cuando Dios nos está corrigiendo y aún nos azota, hay que darle gracias. Que decirle gracias, Señor, ahora ya lo entiendo, le voy a echar ganas como David, ya voy a ser igual que David, le voy a echar ganas también. ¿Sí? Porque a veces es necesario que Dios trate con nosotros de una manera muy personal. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está esperando Dios? ¿De cuánto nos ama? Que la plenitud de los gentiles entremos al reino de Dios. Que entremos al reino de Dios. ¿Eh? ¿Usted cree que vamos caminando en el reino de Dios? ¿Creemos? Hay que creer los que estamos ahí y que estamos caminando, como ya les dije, nos estamos esforzando. No es que es bruto, no. A esta carne la estamos esforzando cada que leemos a que camine como está aquí, porque si no, mira carnita que nada más no entra. Y si llega a sonar la trompeta y no llegas a entrar, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegó esta carne. De repente suena la trompeta y nos haya obligando a la carne, no, y vas a caminar y échale para adelante. ¿Y usted cree que nos vamos o nos quedamos?
Sí, nos vamos porque Dios nos encontró obligando a la carne. No, es que tiene que caminar, que tiene que echarle para adelante y nos vamos. Sí, como David que decía, alma mía, alaba a Jehová, pues aún hay que alabarle. El alma no quería alabarle, la carne el alma no quería. Pero la carne le decía, alma mía, alaba a Jehová, porque aún hay que alabarle. Si llegaba Jesús, se iba. Porque lo estaba sometiendo al alma, a alabar a Dios. Estaba en el camino, en la lucha. ¿Sí? La carne con el espíritu y el espíritu con la carne. Entonces, seguro que yo digo que nos vamos. Por eso Corintios capítulo 15 dice que se siembra en incorrupción, y resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a llegar a ser perfecto 100% el día que muera. Porque estaba peleando, luchando uno para ser perfecto. Entonces, como te encontró luchando, vámonos. Pero dice que ese cuerpo es una semilla que se siembra corrupta y resucita en incorrupción. Y así los que hayan quedado, dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si estábamos velando, que no estábamos practicando el pecado. Pero si estamos practicando el pecado, no vamos. Pero si Él nos encuentra peleando en contra del pecado, entonces sí vamos. Amén. Amén. Sí vamos, porque estamos peleando en contra del pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Siempre que estamos, todos los días de nuestra vida, estamos luchando contra el pecado, peleando para llegar y entrar. Amén. ¿Sí? Y así Dios nos quiere ver, Sí. luchando. Bendito sea el Señor. Ok, sigamos leyendo verso 26. Y luego todo, dice que cuando nosotros entremos, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hago una pregunta. ¿Dios ama a Israel? Sí. Ama a Israel. Sí. Y si Dios ama a Israel, nosotros tenemos que amar a Israel también. No importa su desobediencia, no importa lo que estén haciendo, porque dice que por causa de nosotros, Dios sujetó a Israel en desobediencia. Por causa de mí, por causa de nosotros, Él los sujetó a ellos en desobediencia, para que los postreros fueran primero. Nosotros estábamos atrás y Dios nomás nos pasó a enfrente. Y a ellos los pasó a lo último. Ellos van a ir al degolladero y nosotros vamos a estar en la boda del Cordero. ¿Sí me entienden? Ahí en el degolladero ellos van a retener el nombre de Jesús. Y dice que van a retener el nombre de Jesús. Y entonces les van a volar la cabeza. Pero ellos van a retener el nombre de Jesús. Dice que con tan solo nombraran el nombre de Jesús, ellos serían salvos, porque ellos ya conocen a Jehová. Nada más les va a faltar lo único es nombrar el nombre de Jesús, y entonces ellos serán salvos. Ellos sí son los Jesús, sí, son los de Jesús la sangre, ¿sí? Y entonces dice que ellos serán salvos, pero ellos no van a la boda del Cordero. Bueno, que ellos no van a la boda del Cordero porque ellos son la esposa de Jehová. Según Jeremías, dice que ellos ya eran la esposa y tuvo que morir Jesús en representación de Jehová. Murió Jesús para que entonces ellos sean la viuda que contrae matrimonio con el Jesús resucitado. ¿Cómo la ven? Jesús muere en representación de su Padre para que ellos sean la viuda y puedan traer matrimonio con su Hijo Jesús, el resucitado. ¿Sí?
Entonces, ellos son amados, ¿sí? Ellos son amados y pues dice que los dones son irrevocables. Entonces Dios no puede revocar los dones que le dio a Israel. Y entonces por eso dice que nosotros, ninguna iglesia de Cristo se puede jactar en contra de Israel, queriendo ser más inteligente que el pueblo de Israel en cuanto al evangelio. Dice que ellos son enemigos del evangelio de Cristo por causa de nosotros los gentiles. Dios lo permitió para poderse cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, que Sara iba a ser la madre de los gentiles. Amén. Que ella iba a ser madre de los gentiles. Así que este librito es un rompecabezas. Que si nosotros no nos guía el Espíritu Santo para entender este libro, nosotros terminamos perdiéndonos y haciendo desastre y medio, igual que ellos. Pero le damos gracias a Dios que Dios nos ha dado entendimiento. Le damos gracias a Dios que Dios es el que nos guía día con día y nos seguirá guiando para esperar al Señor Jesús para la boda del Cordero. Dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? ¿Quién llamó a las 12 tribus Jacob? Jehová. Dice que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela, dice. Y al que te bendiga yo bendeciré, y al que te maldiga yo lo maldeciré. Y entonces dice que le mostró la tierra de Canaán, y 430 años más tarde dice que sacó a su pueblo de Egipto, aquellos 70 que habían entrado en Egipto descendientes de Jacob. Dice que sacó 600,000 varones, aparte de las mujeres y aparte de los niños. Ese fue el pueblo que sacó de ahí en 430 años, cuando ahora Canaán era una ciudad próspera, no era el monte que le presentó a Abraham y le dijo, esta tierra te daré para tu descendencia. ¿Sí? Entonces ya era un pueblo próspero, lleno de gigantes, pero con unos edificios grandísimos, unos sembradíos tremendos, donde ellos no habían construido ni habían sembrado, pero iban a ir a recoger, a recibir todas esas tierras, a recibir todos los bienes. Un pueblo que fluía leche y miel, bendito sea el Señor. Un pueblo 20,000 veces más próspero que Egipto, donde ellos vivían. ¿Sí? Entonces dice que son irrevocables. El llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Dios los llamó y Dios no los puede perder. Así como nosotros no nos vamos a perder, ellos tampoco se pueden perder. Por eso en las oraciones uno tiene que orar y decirle, Señor, acuérdate de que tengas misericordia de Israel. Que así como nosotros antes estábamos perdidos y tuviste misericordia de nosotros, también hoy tenga misericordia de Israel, los cuales son nuestros hermanos, no importa si son lo que son, pero ellos están bajo la promesa de Dios y Dios los va a salvar también a ellos. Ellos no van a la boda del Cordero, pero sí van a venir en la resurrección, la última resurrección de los que van al trono blanco. Ahí se va a encontrar Israel. Ahí es donde se encuentra Israel en la última resurrección de todos los que se presentan en el trono blanco. Dice, y el que no se fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ustedes, nosotros, toda la iglesia de Cristo, vamos a estar, ¿a dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo. O sea, ya cuando ellos vienen al trono blanco, la iglesia es el tribunal de Cristo. Cuando Cristo va a juzgar a los últimos resucitados, dice que nosotros vamos a ser el tribunal de Cristo, que vamos a estar oyendo si todo lo que se le va a decir a Israel, aquellos que no alcanzaron a ser salvos, porque dice Zacarías que no todos van a ser salvos, no todos. Entonces no todos los que no alcanzaron a ser salvos, juntamente con los gentiles que no alcanzaron salvación,
y con muchos cristianos, así como Israel no está alcanzando salvación, porque muchos cristianos tampoco podríamos alcanzar salvación si no caminamos como Dios dice. No alcanzaríamos salvación. Entonces, que son los que van a ir al lago de fuego, en espíritu, alma y cuerpo, irían al lago de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes todos los días, 24 horas al día, para todos los que vayan allá. Pero le pedimos a Dios que de su gracia y su misericordia a nosotros nos permita ir a la boda del Cordero. Amén. Póngase en sus pies. Esto está hermoso.